Bien, buenas tardes con todos los presentes y muchas gracias también al comité organizador por la invitación a participar en la Semana de la Ciencia. El tema que voy a compartir el día de hoy son los resultados de un estudio que realizamos con el objetivo de comparar la fuerza de adhesión de postes de fibra de vidrio cementados con diferentes protocolos de cementación a través de un estudio comparativo in vitro. No avanza un ratito. Bien. Este estudio tuvimos la oportunidad de publicarlo en una revista indizada en Scopus, en esta ocasión el World Journal of Dentistry, en su número del mes de febrero del presente año 2022. Y para comenzar con el tema es importante que definamos, en primer lugar, qué son los postes. En casos como el que observamos en la figura, donde tenemos dientes con tratamiento de endodoncia, con una amplia destrucción coronaria, el sustrato residual puede resultar insuficiente para brindar retención para el material restaurador, por lo cual, en dientes con endodoncia, podemos utilizar una parte del conducto radicular para que con un poste generemos retención intrarradicular o anclaje intrarradicular para el material restaurador. Entonces, ¿cuál es la definición de poste? Los postes son elementos de anclaje intrarradicular, como hemos mencionado, para la retención del material restaurador en dientes con severa destrucción coronaria. ¿Qué tipos de postes podemos utilizar? Tenemos básicamente dos tipos de postes: postes rígidos y postes resilientes o flexibles. Dentro de los postes rígidos tenemos a los postes metálicos, que pueden ser elaborados con distintas aleaciones metálicas, como por ejemplo la aleación de cromo-níquel, que como observamos en la figura tiene un módulo elástico de 200 gigapascales, módulo elástico bastante elevado en comparación con el módulo elástico de la dentina, que es de entre 20 y 25 gigapascales. ¿Y cómo afectaría esta diferencia de módulos elásticos el desempeño biomecánico de este poste metálico cementado dentro de esta raíz? Pues, cuando se produzcan los impactos masticatorios, las fuerzas se van a transmitir del poste a la dentina radicular, y por esta gran diferencia de módulos elásticos se va a producir una deformación importante en la dentina radicular, lo que se traduce en estrés en la dentina. Entonces, cuando se produzca contactos repetitivos de una intensidad moderada o alta, como puede ser en los casos de un contacto prematuro o de una interferencia oclusal, contactos intensos que te mantienen a lo largo del tiempo de manera repetitiva y continua, van a generar constante estrés en la dentina radicular, lo que puede generar una fractura por fatiga con el paso del tiempo. Y cuando se produzca una fractura radicular, la consecuencia inevitable es la exodoncia, es decir, la pérdida del diente. O no necesariamente puede ser una fractura por fatiga, puede ser una fractura por un impacto de una fuerza bastante elevada, como en los casos de un traumatismo facial o de un accidente masticatorio. Accidente masticatorio es cuando, por ejemplo, una persona muerde sin querer un elemento muy rígido que puede venir camuflado entre los alimentos, como es en los casos que a veces pueden morder el tenedor. Muchos pacientes vienen con fracturas coronarias porque mordieron el tenedor o mordieron una piedrita dentro de los alimentos. Entonces, también producto de este accidente masticatorio o traumatismo facial, podemos tener un mayor riesgo de fractura radicular cuando utilizamos postes muy rígidos, como los postes metálicos. Por el otro lado, cuando utilizamos postes resilientes o de fibra de vidrio que tienen un módulo elástico de 30 a 40 gigapascales, mucho más cercanos al módulo elástico de la dentina, la distribución de las fuerzas suele ser más homogénea, ya que la tensión, la deformación de la dentina radicular es mucho menor. Además, cuando se produce un impacto importante, ya sea en traumatismo facial o accidente masticatorio, las fracturas suelen producirse lo más cercano al primer punto de la interfaz, es decir, más que todo a nivel cervical, y estas fracturas suelen ser más fácilmente reparables y el diente no necesariamente o disminuye mucho su riesgo de fractura radicular.
Además de esta ventaja de los postes de fibra de vidrio, estos postes son también bastante más estéticos. Tienen un color bastante similar a la estructura dentaria y eso nos permite utilizar materiales más translúcidos que brindan una característica más estética y natural a nuestras restauraciones. Entonces, si bien el riesgo de fractura es mayor cuando utilizamos postes rígidos, ¿cuál es el mayor riesgo cuando utilizamos postes de fibra de vidrio resilientes? Y el mayor riesgo que tenemos cuando utilizamos este tipo de postes es la decementación, es decir, que se despegue el poste del conducto radicular. ¿Y esto por qué se produce? Esto se produce porque en realidad cuando utilizamos postes colados metálicos y cuando utilizamos postes de fibra de vidrio, la exigencia que le damos al cemento es diferente. No es la misma exigencia para el cemento cuando utilizamos postes colados metálicos que cuando utilizamos postes de fibra de vidrio. ¿Y esto por qué? Lo que sucede es que la técnica de elaboración de los postes colados exige que en primer lugar se elabore un patrón de resina que, como vemos en la figura, copia de muy buena manera la anatomía del conducto radicular, por lo cual este patrón de resina va a ser convertido a metal por un proceso que se denomina colado y vamos a obtener ese poste metálico, pero con una excelente adaptación a la anatomía del conducto. Por ello, va a tener por sí solo, por esa fricción entre la superficie del poste y el conducto radicular, muy buena retención, por lo cual la exigencia para el cemento es mucho menor y se pueden utilizar cementos de ionómero de vidrio que se utilizan hace décadas en odontología con protocolos de cementación tan simples como simplemente secar las superficies y colocar el cemento y funciona muy bien debido a que ya existe una buena retención por fricción gracias a la buena adaptación de estos postes. La situación es muy diferente cuando utilizamos postes de fibra de vidrio, porque estos postes de fibra de vidrio son postes preformados, vienen con una forma definida desde la fábrica. Y los fabricantes nos brindan por ello una fresa que nos permite conformar el conducto y conseguir la mejor adaptación dentro de lo posible del poste al conducto radicular. La adaptación será la misma que con los postes colados, no es la misma adaptación. Por ello, es necesario utilizar cementos que tengan mejores propiedades mecánicas, es decir, que sean más resistentes, como los cementos resinosos, y además utilizar técnicas adhesivas que nos permitan una fijación efectiva de este poste al conducto radicular. Muy bien, entonces, una vez fijado, eso sí, el poste con técnicas adhesivas adecuadas y con los materiales adecuados, nos va a poder brindar los beneficios que hemos mencionado anteriormente. Una mejor distribución de cargas y además utilizar un material más estético para restauraciones más estéticas. Entonces, conociendo esta problemática de los postes de fibra de vidrio, es válido hacernos la pregunta: ¿cuál es el protocolo de cementación adhesiva que produce mayor fuerza de adhesión de los postes de fibra de vidrio en los conductos radiculares? Y vamos a poner a prueba tres protocolos de una de las marcas más prestigiosas que podemos encontrar en el país, muy bien, que es la marca 3M, y el primer protocolo es el protocolo de grabado y enjuague. El protocolo de grabado y enjuague exige que en primer lugar realicemos un grabado con ácido ortofosfórico que permita la desmineralización de la hidroxiapatita de la dentina. Al desmineralizar la hidroxiapatita, lo que va a suceder es que se va a empezar a exponer esta red de fibras colágenas que observamos en la imagen de fotografía microscópica. Esta red de fibras colágenas va a ser infiltrada por este adhesivo. Este adhesivo va a infiltrar esa red de fibras colágenas y al polimerizar, es decir, al endurecer este adhesivo, va a generar esa retención micromecánica necesaria para mantener unido el cemento a la dentina. El segundo protocolo que vamos a poner a prueba es el protocolo de autograbado. En este protocolo ya no se requiere ese primer paso de grabado con ácido ortofosfórico porque el adhesivo contiene monómeros MDP10, que son monómeros de pH ácido, que por sí mismo van a desmineralizar la hidroxiapatita y simultáneamente, mientras desmineralizan, van a infiltrar la red de fibras colágenas.
de tal manera que van a generar esa retención micromecánica al polimerizar que permite mantener unido el cemento a la dentina radicular. El tercer protocolo que vamos a poner a prueba es el protocolo autoadhesivo. En este tercer protocolo ya no se requiere ese primer paso de grabado ácido, no se requiere tampoco ese segundo paso de infiltración con adhesivo, pues va a ser el mismo cemento con sus monómeros estéreos fosfato los que van a buscar desmineralizar la hidroxiapatita e infiltrar la red de fibras colágenas para mantenerse unida a sí mismo este cemento. ¿Cuál de estos tres protocolos nos va a brindar la mayor fuerza de adhesión? Esa es la pregunta que intentamos responder. Hicimos una búsqueda exhaustiva de antecedentes con la finalidad de tener información con la que contrastar nuestros resultados en la parte de la discusión, pero también para observar qué metodologías estaban empleando para realizar este tipo de estudios. Lo primero que pudimos observar es que no se estaba observando diferencias significativas cuando se empleaban dientes bovinos o dientes humanos para pruebas mecánicas en cementación de postes. Entonces, se decidió utilizar dientes bovinos porque nos daban varias ventajas. Entre ellas son, pues, que podíamos conseguir dientes intactos, dientes frescos, sin ningún compromiso ético, porque los dientes intactos humanos no tendrían por qué ser extraídos. Muy bien, además también pudimos observar que se estaba utilizando principalmente para evaluar la interfaz adhesiva de postes en conductos radiculares, la prueba mecánica de push-out. ¿De qué trata la prueba mecánica de push-out? La prueba mecánica de push-out lo que hace es obtener segmentos radiculares de 2 milímetros de grosor, donde se cementó un poste de fibra de vidrio para someterlo a una prueba de carga en una máquina de prueba universal. La carga será progresiva hasta que se produzca la separación del poste del conducto radicular y la fuerza se aplica de manera longitudinal a la interfase adhesiva entre las superficies y el cemento. Muy bien, de tal manera que se pone a prueba de manera efectiva esa interfase del cemento y los sustratos del poste y la raíz. Uy, disculpen, un segundo. Muy bien. ¿Cómo determinamos la muestra? La muestra se determinó utilizando la fórmula de comparación de medias con el software Stata 15, lo que nos dio como resultado un mínimo de 10 dientes por grupo. Como vamos a utilizar 10 dientes por grupo, vamos a tener 30 dientes en total porque son 3 grupos de los 3 protocolos que se van a poner a prueba. 30 dientes en total. Como vamos a obtener 3 especímenes de 2 milímetros que sean sometidos a la prueba push-out por cada diente, al final vamos a contar con 90 especímenes. ¿Cómo fue el procedimiento? En primer lugar, se realizó el tratamiento de endodoncia a cada diente bovino. Luego, con la fresa brindada por el fabricante, se conformó el conducto de tal manera que obtengamos la máxima adaptación posible del poste de fibra de vidrio al conducto radicular. Y se realizó la cementación siguiendo las indicaciones del fabricante para cada protocolo. Tenemos en la imagen los 10 dientes cementados con el protocolo de grabado y enjuague, los siguientes 10 dientes cementados con el protocolo de autograbado y los últimos 10 dientes cementados con el protocolo autoadhesivo. Se obtuvieron los segmentos de 2 milímetros a nivel cervical, a nivel del tercio medio y a nivel del tercio apical y fueron sometidos a la prueba de push-out en la Universidad Nacional de Ingenierías que nos entregó los resultados a través de un informe firmado por el ingeniero responsable del laboratorio de la Facultad de Ingeniería Mecánica. ¿Qué resultados obtuvimos? Si observamos nuestro cuadro, podemos observar las medias de fuerza de adhesión de los 3 distintos grupos. Podemos observar que en el grupo 1, que es el grupo de grabado y enjuague, tuvimos una media de fuerza de adhesión de 21.2 megapascales. En el grupo 2 del protocolo de autograbado, tuvimos una media de fuerza de adhesión de 22.6, mientras que en el grupo 3 del protocolo autoadhesivo obtuvimos una media de 12.3. Se realizó también una prueba de Shapiro-Wilk para evaluar la distribución normal de los datos. Al obtener una distribución normal,
se determinó el uso de la prueba de ANOVA, que es una prueba paramétrica, para comparar los resultados de los tres grupos. Y encontramos una diferencia estadísticamente significativa entre estos tres grupos, por lo cual se realizó una prueba de comparaciones múltiples de Bonferroni, encontrándose que no había diferencia estadísticamente significativa entre el grupo 1 de grabado y enjuague y el grupo 2 de autograbado. Sin embargo, sí había una diferencia entre el grupo 3 con valores significativamente menores en comparación con el grupo 1 de grabado y enjuague y el grupo 2 de autograbado. Al comparar nuestros resultados con los resultados de estudios previos, pudimos observar resultados similares con los del estudio de Amiri realizado en el 2017, donde encontró también valores significativamente mayores cuando se empleaba el protocolo de grabado y enjuague en la cementación de postes en comparación cuando se utilizó el protocolo autoadhesivo. De manera similar, en el estudio de Farid en el año 2018, se pudo observar valores significativamente mayores cuando se empleó el protocolo de autograbado en comparación con el protocolo autoadhesivo. El estudio de Ubaldini en el 2018 también encontró resultados similares y Ubaldini también comparó los mismos tres grupos que nosotros comparamos en este estudio, encontrando también valores significativamente mayores con los protocolos de grabado y enjuague y el protocolo de autograbado. Es importante mencionar que el presente estudio es un estudio in vitro, por lo cual los resultados deben ser analizados siempre con precaución porque no es posible, podríamos decir, trasladar estos resultados al ser humano, a un organismo vivo. Por ello, es importante tener en cuenta esto. Sin embargo, ante la falta de estudios clínicos que hayan evaluado cuál de los distintos protocolos es el que nos brinda la mayor fuerza de adhesión, estos resultados nos pueden servir de guía para tomar la mejor decisión al momento de seleccionar el cemento y el protocolo para cementar postes de fibra de vidrio. A manera de conclusiones podemos mencionar que en el presente estudio no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de grabado y enjuague y el grupo de autograbado. Sin embargo, los valores en el tercer grupo que utilizó el protocolo autoadhesivo son significativamente menores en comparación con los dos grupos mencionados anteriormente. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada. Muy interesante, estimado doctor Daniel Augusto Albites Temoche, por esta gran exposición que, como usted lo ha mencionado, también ha sido publicado ya en una revista de alto impacto, me parece, ¿verdad? Yo no sé si habrá alguna consulta por parte de los señores asistentes, docentes asistentes, habrá una consulta, pregunta respecto a la exposición del doctor Albites Temoche. ¿Alguna consulta, señores docentes? Bueno, al parecer no hay ninguna consulta, doctor Albites. Todo correcto, todo conforme, todo claro, que es lo más importante. Muchas gracias desde ya por su presentación y permítanos, por favor, unos segundos nada más para poder entregarle a usted la constancia justamente por su presencia como expositor, en su calidad de expositor. Un momento, unos minutos, por favor, unos segundos. Muchas gracias, muchas gracias. Estimado Alexander. Ok, así es. Doctor Daniel Augusto Albites Temoche, de parte del Vicerrectorado de Investigación que está al mando del doctor Pedro Manuel Amaya Pingo, le entregamos en su calidad de expositor esta constancia, ¿no? De expositor justamente en el certamen Semana de la Ciencia, conferencias magistrales sobre investigación, realizado el día de hoy, 16 de noviembre. Muchas gracias, doctor Daniel Augusto Albites Temoche, nuevamente, y seguramente hasta una pronta oportunidad. Muchas gracias, doctor Cernaque, y muchas gracias a todos los presentes. Buenas tardes. Muy amable, gracias, buenas noches, excelente. Estamos comenzando con, creo, muy buen pie este miércoles 16 de noviembre, justamente el área Ciencia de la Salud
representado en un primer momento por el doctor Daniel Augusto Alvite Semoche, y seguramente el siguiente expositor, el doctor Miguel Ángel Vallejos Flores, hará algo muy similar seguramente en cuanto a la calidad de exposición. El doctor es doctor en educación en la Universidad César Vallejo con una maestría en docencia universitaria, profesional licenciado en psicología por la Universidad Nacional Federico Villarreal, docente en post y pregrado en psicoterapia de las adicciones, terapia cognitivo-conductual, análisis experimental del comportamiento, psicología experimental, investigador RENACID y docente de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de la Universidad de Piura y de la Universidad Privada del Norte. Cuenta con artículos publicados en Scopus, en el Web of Science y Alicia. Asesor metodológico y temático en cursos de metodología. Ha sido presidente de la Comisión de Adicciones del Colegio de Psicólogos del Perú, también vicedecano de esta institución entre el 2016 y 2018. Se ha desempeñado también como organizador y ponente de eventos científicos y académicos en psicología nacional e internacional. Cómo no darle la bienvenida al doctor Miguel Ángel Vallejos Flores. Doctor Vallejos, tenga usted muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No sé si me escuchan bien. Perfecto, sí. Ok, gracias. Bueno, como vamos el tiempo, agradecer la invitación mientras voy proyectando. No sé si ven la diapositiva por ahí. Sí, se logra ver efectivamente. Bien. Correcto. Voy a hablar sobre las adicciones a los smartphones, o también llamados teléfonos inteligentes, y algunos factores explicativos que hemos estado desarrollando, y cuál es su impacto, ¿no? Para eso voy a empezar con algunas estadísticas, ¿no?, que nos depara en estos momentos de cara a la pospandemia y a una nueva era tecnológica, ¿no? Como vemos, en los últimos reportes sobre las redes sociales, ¿no?, y uno de los aparatos, uno de los teléfonos inteligentes que nos dan esta accesibilidad, señala pues que el uso de la tecnología va en aumento cada año, ¿no? Y ese aumento es exponencial, como vemos en los últimos reportes de este año, ¿no? El uso desde el 2019, si vemos el uso único de teléfono y las redes sociales, los indicadores van señalándonos que cada día estamos haciendo más uso de la tecnología y especialmente del teléfono. Acá vemos que 5.11 billones de personas han usado en el 2019, en el 2020 5.19, en el 2021 5.22, en el 2022 5.31, ¿no? O sea, no retrocede el uso, sino cada día estamos consumiendo más la tecnología y en específico, ¿no?, los teléfonos inteligentes. Y las horas de consumo, ¿no?, de acuerdo a las redes sociales, el que se ha disparado en este último año de 2022 es el TikTok, ¿no? Cada día estamos viendo más videos de TikToks y eso implica pues que la media que se está presentando en el uso a veces está en 23 horas promedio, ¿no? Entonces, pero estas redes lo hacemos uso en un aparato llamado smartphone. El iHatch ya hace más o menos 5 años atrás se planteó una hipótesis de que el uso de la tecnología estaba generando cambios morfológicos en nuestro cuerpo, ¿no? Eso implicaba que la curvatura de nuestro cuello estaba siendo afectada por el uso de la tecnología, ¿no? En este caso, los celulares, que constantemente estamos haciendo uso. Y esto ya lo estábamos revisando hace 5 años atrás, y pensando también hacer un proyecto probablemente con alguna profesión relacionada a la salud, como podría ser medicina, enfermería, tecnología médica, para relacionar el impacto de estos cambios y el uso de la tecnología, ¿no? Porque se señala que estos cambios pueden generar algunos problemas físicos y también psicológicos. A propósito de
de nuestra exposición. Esta noticia salió esta semana en Diario Gestión y nos presentaban, ¿no?, cómo sería el cuerpo humano al año 3000, ¿no?, por este uso desmedido de la tecnología, que nos va a presentar, ¿no?, una joroba y una mano, ¿no? Mediante inteligencia artificial se proyectó a Mindy, a un prototipo, ¿no?, que se proyecta. Si seguimos haciendo uso de la tecnología de esta manera como estamos desarrollando, empezaríamos a tener cambios en nuestra espalda, en nuestro cuello, en nuestros ojos, ¿sí? Y todo esto, ¿no?, debido a este uso continuo, ¿no?, que estamos haciendo de la tecnología. Nuestra espalda se inclinaría hacia el pecho, como si mirando hacia abajo con nuestro teléfono en la mano, ¿no? Tendríamos una mano de garra, ¿no? Ya los dedos y la mano empezarían a crecer. El ángulo del codo también estaría en un ángulo de 90 grados para poder sostener la tecnología del uso, ¿no? Entonces, en este desarrollo de la morfología, producto del uso de la tecnología, específicamente del celular, tendríamos una suerte de estar más jorobados, una garra de texto, codo de 90 grados, un segundo párpado para protegernos de la luz azul que emiten las pantallas, un cráneo más grueso, ¿no?, un cerebro más pequeño y un cuello tecnológico, ¿no? ¿Qué vemos desde la perspectiva, ¿no?, cuando estábamos en clases presenciales? Veíamos a nuestros alumnos, ¿no?, si bien es cierto, estaban exponiendo, pero los que no estaban conectados con las exposiciones estaban en plena revisión de su celular, ¿no? ¿Cuántos docentes hemos tenido alguna llamada de atención, ¿no? Pero algunos nos señalaban, pues, que estaban haciendo seguimiento de la clase, ¿no?, a través del aula virtual, del Teams, etcétera, ¿no? Pero eso es parte de lo que llamamos el cyberloafing, el uso improductivo de la tecnología. ¿Qué decir de los niños, no? Los niños también están involucrados en este proceso. Ya la tecnología está al alcance de la mano. Los padres también han convertido a los teléfonos en una nana, ya que para que los niños no molesten, no hagan la presión o puedan dejarnos trabajar, le dan el teléfono, y de esa manera también se incentiva al uso más, digamos, insidioso de esta tecnología, ¿no? Entonces, en ese sentido, el uso de la tecnología se ha convertido en parte de nuestra vida cotidiana, pero la pregunta es, ¿cuándo esto se convierte en problema? ¿Cuándo podemos decir que ya estaríamos hablando de adicción? Nos podríamos hacer varias preguntas, ¿no? ¿Cuándo es normal, ¿no? ¿Quién de esta figura podemos decir es normal, estadísticamente hablando, o saludablemente hablando, ¿no? Entonces, ¿es un mito o una realidad la adicción al celular? Definitivamente, ya a partir de los postulados que se tienen sobre el trastorno que genera este uso, porque ya no está trayendo problemas a nivel individual, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de pareja. Entonces, esto ya ha conllevado a generarnos algunos términos que estamos usando, como la nomofobia, el fabbing, el cyberloafing, el FOMO, un conjunto de, digamos, denominaciones que estamos trayendo al uso abusivo, al uso indiscriminado de la tecnología, ¿no? Tanto es así que no reconocemos los límites cuando es un uso adecuado y un uso inadecuado.
que te está trayendo problemas, que tienes discusiones, que hay llamadas de atención por su uso, definitivamente lo hay, ¿no? En algunos casos también esto está afectando. Acaba de llegar a un rompemuelle, pasando está afectando, ¿no? a muchos a muchas personas, ¿no? Entonces lo vemos como el tema de la tecnología es como el alcohol, como es algo aceptable, como es algo social, entonces no nos damos cuenta cuándo está transgrediendo, ¿no? El alcohol también tiene ese carácter. Ya el uso del alcohol va a generar problemas, pero por su aceptación social no vemos cuándo es problema. Entonces es difícil discriminar eso, ¿no? Entonces ya a partir de estos grandes problemas que han estado trayendo el uso de la tecnología, entonces estamos hablando de un trastorno conductual o psicológico, ¿no? Estamos hablando de las adicciones comportamentales, que forman parte de estas adicciones no convencionales, llamadas adicciones tecnológicas, y que están presentes en nuestro día a día, ¿no? Y que están afectando, a todos nos está afectando, porque también hay afectación en las parejas, porque ya la comunicación no se ha, digamos, limitado a una suerte de a sentir la cabeza cada vez que uno está conversando, pero no nos estamos mirando frente a frente, ¿no? Entonces, eso también es parte del uso de estar revisando, de estar contestando y no prestar atención a lo demás, ¿no? Esta adicción, ¿no? Va a empezar a determinarse a partir de este uso excesivo, una pérdida del control. En algunos casos está haciendo que las personas se amanezcan o usen hasta 15 minutos antes de revisar, antes de acostarse, ¿no? Otros no duermen por estar pegados a la tecnología. Se empieza a perder interés por otras actividades como el deporte o salir en familia. Se genera ansiedad por no estar conectado, ¿no? Cuando se cae el internet, uno parece que le faltará algo. Si uno se ha olvidado su celular en casa, inmediatamente regresa porque se necesita ese aparato para funcionar. Y todo esto, ¿no? Si es que ya se presenta un síndrome de abstinencia, o sea, hay una inquietud, hay mayor actividad para poder seguir usando, definitivamente ya estaríamos hablando de una adicción. Esta adicción, por ejemplo, Penn nos señala que la adicción a los teléfonos inteligentes, como ya les señalaba, es una adicción conductual que se va a caracterizar por el uso excesivo, ¿no? Llegando a perjudicar nuestras funciones físicas, psicológicas y sociales, ¿no? Es decir, ya hay personas que tienen problemas, dolores en la mano, ¿no? Estamos hablando de la afectación del túnel metacarpiano, dolores en los hombros, hay dolor de cabeza, la vista se está afectando la vista, hay insomnio. Todo eso serían funciones físicas, ¿no? El tema de las afecciones psicológicas, hay ansiedad, irritabilidad, ¿no? En algunos casos también hay personas que tienen algún tipo de inestabilidad emocional si es que no están conectados a la tecnología, ¿no? Y los problemas sociales tienen que ver con problemas en pareja, familia, padres, los amigos también, ¿no? O sea, a veces los amigos dicen, oye, ya párala, ¿no? Córtala. Y eso tiene que ver con este uso excesivo, ¿no? El uso excesivo que muchas veces también es cuando hacemos algunos selfies, ¿no? O hasta llevamos hasta a veces a hacer las necesidades básicas como comer, por ejemplo, ¿no? Hay personas que no se concentran en comer, comen y está al costado su teléfono, ¿no? Entonces, todo eso son actividades que están relacionadas con este aparato, ¿no? Que nos da tantas gratificaciones, pero también ya se ha convertido en una actividad cotidiana y excesiva. Estos síntomas centrales de esta adicción pues, se presentan
con un pensamiento obsesivo de usar el teléfono o estar pendiente si llegó un mensaje. Si no llega mensajes, también dice, ¿qué pasó? Parece que mi teléfono está malogrado, algo por el estilo. Entonces, ese usar cada día más las 24 horas, los 7 días de la semana, hace que ya la actividad sea cotidiana, ¿no? Entonces, no hay momento, personas les es difícil desconectarse de la tecnología, es decir, de su aparato teléfono, ¿no? Y lamentablemente si se desconectan van a presentar algún tipo de ansiedad. Hay un conjunto de variables que conllevan a generar el factor de riesgo, ¿no? De variables de personalidad, variables emocionales y variables demográficas, ¿no? Las variables que han estado implicadas también en el aislamiento social han conllevado a que usemos más los teléfonos, y eso lamentablemente ha conllevado a un uso más cotidiano para poder tener un apego mayor a la tecnología. Esto lo voy a pasar como una mirada, porque el tiempo que tengo no creo que me ayude a hacer una explicación cotidiana más frecuente. Entonces, ¿cuál es el límite entre las conductas normales y las conductas adictivas? Tiene que ver con la pérdida del control. Es decir, yo me prometo en controlar, prometo en reducir mi uso, prometo desconectarme, ¿sí? Sé que esto me está trayendo problemas en el trabajo, en los estudios, y estoy consciente de que sucede eso y debo cambiar. Pero no lo puedo hacer, ¿no? O sea, no hay una incapacidad para controlarse, autorregularse, y me sigue generando problemas, ¿no? Procrastino, está afectando a mi atención, me distrae fácilmente, o estoy pendiente de cuál es la información que está pasando, debo estar al día en la información, ¿no? Algún mensaje importante está llegando, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que ver con esta capacidad de control. El otro es la dependencia, ¿sí? O sea, ¿qué tanto puedo funcionar o no puedo funcionar con los teléfonos? Entonces, esta dependencia psicológica hace que esté pendiente del celular, ¿no? Que esté a mi lado. Hay gente que duerme con el celular en el costado, ¿no? De pronto, generalmente los jóvenes, para ver si hay un mensaje importante que en cualquier momento puede llegar, ¿no? Entonces, más allá de las ondas electromagnéticas que también estaré afectando, ¿no? Esta fuerte dependencia hace que, digamos, ya tengamos una dependencia psicológica, una adicción psicológica. El otro es que voy perdiendo interés por otras actividades como el estudio, como hacer deporte, etcétera, y voy practicando, ¿no? Y como le estaba señalando, otra dimensión que habría que analizar es que esta práctica me está afectando en mi vida personal, me está trayendo consecuencias negativas en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida pareja, en la vida académica, laboral, económica, etcétera. Y esto, resumido por esta conducta adictiva, ¿no? Planteada por Gozo, que señala que va a haber un fuerte deseo, o también llamado deseo, esa apetencia de seguir usando. En la otra dimensión es el autocontrol, y si hay presencia, si es que yo no estoy en contacto con el teléfono, es como si me robaran y me faltara algo, ¿no? Estoy inquieto, ansioso, ¿no? Y algo me falta. Entonces, eso podría traducirse en un síndrome de abstinencia. Y la otra dimensión es las consecuencias, ¿no? A pesar de que yo soy consciente, a pesar de que me llama la atención, a pesar de que me he puesto en riesgo, algunas personas que manejan también revisan y pueden chocarse, o hay riesgo de chocarse, hay gente que puede estar cruzando la calle chateando, y todo eso son consecuencias negativas que está trayendo este comportamiento. Entonces, para poder comprender la adicción al smartphone, se plantearon 6 niveles, 6 dimensiones. La saliencia, que es este pensamiento, esta importancia que damos hacia el aparato, ¿no? de adicción.
la tolerancia que tengo que usar, cada día uso más tiempo, con mayor tiempo, le doy más tiempo. Si no, el aparato me ayuda a manejar mi estado de ánimo, me siento bien, puedo distraerme, puedo escapar de mis problemas, etc. Todo eso tiene que ver con la modificación del estado de ánimo. La recaída es que cada vez que yo intento controlar, yo regreso a esa, digamos, recaigo en el mismo uso. Eso tendría que ver con este término de recaída. El síndrome de abstinencia es cuando no tengo el aparato, cuando no está conectado, cuando se descarga. Hay muchas personas que están pendientes, no quieren que se descargue porque si no se descarga estarían ansiosos de qué es lo que está pasando en el mundo y necesitan tener información al día, en tiempo real, para estar tranquilo, ¿no? Y el conflicto, como le estaba señalando, que tiene que ver con estas consecuencias que trae. Y con este instrumento, el SABAS, que es un instrumento que hemos trabajado algunas investigaciones, es un instrumento de 6 ítems, una prueba que mide estas dimensiones, ¿no? Acá tenemos la escala, y a partir de esta escala hicimos algunos estudios y realmente es preocupante lo que arroja, ¿no? Siendo bastante estricto en los análisis de prevalencia. En esta investigación hicimos en más o menos 383 estudiantes, en un estudio, en otro estudio con mayor información, de universidades privadas y públicas de ambos sexos, de Lima, y lo que hemos encontrado, ¿no? Es que, bueno, para hacer un análisis explicativo usamos el SABAS como la adicción al smartphone, a los teléfonos inteligentes. Planteamos el cyberloafing, este uso improductivo de esto de usar la tecnología en cualquier momento, en clase, en trabajo, una variable que es la necesidad de aprobación y la procrastinación irracional. Para eso usamos estos instrumentos, una ficha sociodemográfica para recabar cómo está el uso de la tecnología, de las redes, la escala de adicción a los smartphones, la escala de cyberloafing, la escala de procrastinación irracional y la escala de necesidad de aprobación. Nuestros resultados, por ejemplo, cuando hemos hecho la categorización de los tipos de usuarios de los teléfonos, lo que encontramos es que más o menos más del 50% de las personas que están usando teléfonos están en riesgo más o menos 45% tiene riesgo de hacer adicción y casi 10% ya tiene una adicción al teléfono. O sea, el 8.2% tiene adicción al teléfono, ¿no? Entonces, pero lo que marca acá es que el 45% tiene, ¿no?, de bajo riesgo, 15%, y de alto riesgo a hacer adicción, 30%, ¿no? Los que usan casualmente, de manera ocasional, es 20%, y los que tienen uso regular, 26%, ¿no? Con las preguntas que hemos revisado ahí. Cuando hemos preguntado sobre el uso de redes sociales, ¿no?, las redes sociales que más se usan en los universitarios es el Instagram con 89%, el WhatsApp con 97%, el Facebook con 73%, Twitter con 30%, el TikTok, esto un poquito se ha disparado porque esto no es de este año, pero este año sí TikTok se ha disparado, es otra ruta, y otras redes sociales, ¿no?, con 4%. Cuando hemos preguntado si es que usan las redes sociales en plena clase, ¿ya? ¿Qué redes sociales se usan en las clases, ¿no? Esto se llama cyberloafing. El 45% dice que sí usa Instagram en clase. El 92% usa WhatsApp en clase, cuando está recibiendo clase. El 29% usa Facebook, el 9% usa Instagram y el 12% usa TikTok en clase. Están usando en clase, ¿no? O sea, es decir, están recibiendo la clase y usan estas tecnologías. Entonces, no saben discriminar, no saben parar, han perdido esta discriminación que no prestar atención en clase
¿no? Porque tienen un distractor que es el teléfono y están constantemente chateando, ¿no? En otras redes sociales están las apuestas, está el jugar videojuego y otras que tienen que ver con otras redes sociales. Hicimos un análisis de regresión lineal para poder explicar, ¿no? estas variables que explican la adicción a la adicción al celular o a los smartphones, y en un 43% estas tres variables están explicando la adicción al celular. De ellas, como vemos en esta parte roja, sí son altamente significativos, y el cyberloafing, este uso del celular en clase, explica la adicción en un 30%, 37%. La necesidad de aprobación, la necesidad de mandar publicaciones, de compartir, de revisar cuántos likes existe en mi Facebook, en mi Instagram, cuántos han compartido, cuántos me han dado carita feliz, etcétera. Todo eso tiene que ver con esta necesidad de aprobación, ¿no? O sea, ver cuánto estoy siendo aprobado socialmente en esta vida virtual. En este caso estamos hablando de 24% que explica la adicción al celular. Y también cuánto me posterga en las actividades académicas, el hecho de estar conectado en el celular, ¿no? Es decir, estar más metido en la adicción al celular hace que en un 29% yo procrastine, postergue, ¿no?, en realizar mis actividades académicas por el uso adictivo, ¿no?, el uso abusivo de la tecnología. Al hacer una comparación de este uso este uso abusivo, este uso improductivo del celular, cuando hemos hecho un análisis comparativo con respecto al sexo, no hay una diferencia. O sea, la variable sexo no discrimina, no hace que se presente diferencia. Tanto el hombre como la mujer hacen uso, digamos, indiscriminado, hacen uso no controlado, improductivo del celular en clase. Igual sucede si son de universidad estatal o universidad privada, el tema del uso del celular de manera improductiva, de manera abusiva, se da en ambas universidades. Y cuando hemos hecho los que presentan adicción al celular y los que no presentan, cuánto hacen cyberloafean, es decir, cuánto se distraen, cuánto usan, ahí sí encontramos una diferencia, ¿no? Los que presentan cuando los que presentan adicción al celular tienden a distraerse más, tienden a hacer un uso improductivo, no tienen los que se aburren fácilmente en clase, son los que presentan adicción al celular. ¿Qué conclusiones tenemos, no? Como estábamos ahí marcando, el 45,6% de los estudiantes presenta riesgo de hacer adicción, desde moderada, desde bajo a alto riesgo, y un 8% de estos alumnos presentan adicción a los smartphones. El 75% de los alumnos usan los celulares en clase, es decir, cyberloafean, hacen un uso improductivo de los celulares en clase, ¿no?, de moderado a grave. El cyberloafing explica, ya hemos visto que un 37% la adicción al móvil, la procrastinación irracional se correlaciona con un 29%, y esta necesidad de ser aprobado en las redes por parte de recibir likes, de aprobación, compartir, estar pendiente, está relacionado con un 24%, ¿no? La prevalencia de vida de las redes sociales está entre 29 a 92% entre Facebook, Instagram y WhatsApp. Los alumnos que presentan adicción a los smartphones presentan mayor uso improductivo de los celulares en clase, y no se han encontrado diferencias según las variables sexo y universidad, ¿no? ¿Qué hacer? Tenemos que seguir investigando, ¿no?, de cara al avance de la tecnología. Es un reto para nosotros empezar a investigar cuál es el impacto del uso de la tecnología para poder seguir contribuyendo con los datos, con las evidencias,
para empezar a plantear algunas actividades preventivas y de regulación de las consecuencias negativas de su uso. Es decir, por ejemplo, ¿qué hacen los profesores? No podemos prohibir. En algún momento algún profesor prohibió y lamentablemente lo acusaron en una universidad particular y lo sacaron, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que los alumnos, ¿no?, tomen conciencia de que el uso está afectando, ¿no?, y a futuro también está afectando su cambio morfológico, psicológico y también su impacto en su aprendizaje? Hay que validar, ¿no?, hay que desarrollar ya programas para poder hacer intervenciones de manera social, ¿no?, de manera académica, para empezar a plantear cómo reducimos y enseñamos a los alumnos y a las personas a tener un uso regulado, un uso controlado, y también hacer una suerte de digamos, de no estar en piloto automático, sino en modo avión, ¿no? Es una estrategia. Es decir, que un fin de semana estar en modo avión, desconectado de la tecnología, para poder conectarnos y ser más humanos en nuestras interrelaciones. Establecer estos espacios como este espacio de discusión para definir los límites y el uso del uso patológico y normal de cuando realmente está señalado cuándo hablar de adicción y cuándo no hablar. No todos los que tenemos celular podemos decir que estamos en la adicción, ¿no? Tenemos que empezar a plantear, ¿no?, algunas estrategias, ¿no?, para poder hacer que tomen conciencia las personas y los alumnos en este caso, para tomar mayor control sobre su comportamiento relacionado a las tecnologías. Los padres también, ¿no?, como hemos visto en las fotos, tienen un rol importante en la supervisión, porque ya de muy temprana edad se está usando la tecnología, pero la idea es que se regulen, que se enseñen a tener mayor autocontrol, porque el celular ya no tan solo trae redes sociales, sino también ya trae plataformas de streaming como Netflix, trae videojuegos, etcétera, ¿no? Entonces se va sumando. Hasta ahora hay un problema que se ha sumado esto de las apuestas online, que es otro de los problemas que también ahora con el mundial que se nos acerca, probablemente esto va a subir, ¿no? Y lo que tenemos que es trabajar hacia el fomento de la autorregulación en el uso diferenciado de las tecnologías. Cuándo usar adecuadamente la tecnología, cuándo desconectarnos, porque es necesario también tener una vida natural y humana. Con eso quiero, también por ahí nos pueden seguir, ya tenemos algunas publicaciones sobre algunos, digamos, estudios que hemos hecho sobre el uso, el abuso de los videojuegos. Hemos validado unas pruebas que están relacionadas a la adicción a Facebook, a Instagram, y también algún programa que hemos validado en la Universidad Federico Villarreal para prevenir las adicciones tecnológicas. Muy bien, con eso culmino mi presentación y les agradezco por su atención y estoy llano a responder algunas preguntas. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Vallejos Flores, por su exposición con el tema adicción a los teléfonos inteligentes y factores explicativos. No sé si habrá alguna consulta por parte de los docentes asistentes, señores administrativos, de repente jóvenes estudiantes. Bueno, sí, tenemos una consulta, doctor Vallejos. La doctora es Efigenia Seminario Atoche. Doctora, tenga usted muy buenas noches. Muy buenas noches, distinguido doctor Fernanquet. Doctor Vallejos, muy amable, muy atenta a su exposición, de bastante interés, ya que soy de la Facultad de Tecnología Médica. Acá nosotros tenemos el programa de estudios de terapias de rehabilitación, así que podríamos establecer una alianza estratégica para realizar investigaciones sobre el tema. Pero yo quería hacerle dos preguntas puntuales. Doctora. Este factor de salud en lo cual estuvimos todos afectados a nivel mundial, motivó pues que la dependencia y el uso tanto de las redes sociales y de los teléfonos se incrementara y hasta se hiciera abuso de ellos. Así es. Entonces,
ahora que volvemos a la presencialidad, ya hay un hábito en las personas. Sí. Asumimos que esto se va a disminuir, pero también hay otra observación. Hablaba usted de las posturas, de los dolores musculares, de las transformaciones del cuerpo, pero también hay otra corriente que dice de que todas las personas o el 80% de las personas que sufrieron el COVID tendrían contracturas musculares, cosa que ya se está evidenciando en los hospitales. Entonces, a mí me gustaría saber su opinión sobre estos dos temas y como también lo mencionó, el Mundial también va a impedir un poco la promoción y la prevención o los cuidados que debemos de tener en la limitación del uso del celular. Esas son mis doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Y nuevamente felicitaciones por un tema de tanta actualidad y de importancia para la salud pública. Gracias. Muchas gracias. Como usted lo plantea, ¿no? Definitivamente estamos en otra era, la era post-pandemia, ¿no? Los estudios que hemos tenido antes de la pandemia van a diferenciarse de la post-pandemia, ¿no? Todavía tenemos que levantar información sobre cuál es el impacto, ¿no? O sea, a partir de este momento, por ejemplo, ya la tecnología ya se definió que se va a quedar con nosotros, ¿no? Con mayor incidencia. Por ejemplo, la educación va a ser virtualizada, o llegaremos a ser híbrido, pero de todas maneras se quedó. Ya sabemos que esto totalmente, no creo que regresemos a una presencialidad total, ¿no? Antes del COVID y estos efectos en la salud física, ya habían, ¿no?, dolores, ¿no? Los alumnos se quejaban de dolor de cuello, contracturas, etcétera, ¿no? Esto probablemente se va a incrementar. Entonces, habría que hacer un estudio, ¿no?, diferencial, por ejemplo, los que padecieron COVID y los que no padecieron, cuánto se diferencian en estos dolores o no hay diferencias también, ¿no? Entonces, eso sería una línea de investigación, ¿no? Y también empezar a ver digamos, el impacto. Definitivamente la tecnología nos ayuda mucho, nos ha ayudado. En estos momentos estamos en una conferencia virtual, ¿no? Gracias a la tecnología. Pero también tenemos que, usted sabe como profesional de la salud, por ejemplo, que el sueño es importante, ¿no? Para muchos problemas de salud física y psicológica, ¿no? Pero nuestro sueño ha cambiado, ¿no? Probablemente por estar conectados estamos durmiendo más allá de lo que filogenéticamente había sido programado, ¿no? Estamos durmiendo 11, 12, 1. No estamos pegados a las pantallas, ¿no? Puede ser la computadora, puede ser el celular, puede ser el televisor. Entonces, todo eso implica, ¿no?, que muchos de los problemas físicos y psicológicos también están siendo impactados por la tecnología. Entonces, hacer esos estudios van a convencer, también usted habló de salud pública, también tenemos que ir a las autoridades para empezar, ¿no?, a prevenir el desarrollo de otros problemas como consecuencia de un uso indiscriminado o de un abuso de las tecnologías. Entonces, y aparte de prevenir las adicciones, ¿no? Ya vemos adicción. Los niños y adolescentes, ahorita el problema es el abuso y la adicción a los videojuegos. Hay jóvenes que hacen sus atracones tecnológicos al estar horas y horas en las plataformas de streaming como Netflix, todas las plataformas que están desarrollando, horas y horas, ¿no? Se acaban una temporada en 1 o 2 días y se amanecen. Todo eso necesitamos empezar a tener los estudios para poder prevenir. Y el otro, esta suerte del cambio de la postura del cuerpo, también sería interesante, ¿no? ¿Qué problemas? Por ejemplo, el hecho de estar agachado, algunos estudios, hipótesis plantean
de que estamos en la postura del que tiene depresión, el depresivo. Y eso también podría generar, ¿no? Esta postura podría estar generando, pues, trastornos emocionales, ¿no? Entonces, son hipótesis que hay que corroborar con estudios, con evidencias científicas para poder hacer las correcciones correspondientes, más desde su profesión, el tema de la corrección postural, que es importante también. Listo. Muchas gracias, Muchas doctor. Sí, también a la doctora, muchas gracias, a la doctora Seminario. También a usted, doctor Miguel Ángel Vallejos, por tan excelente exposición. Y permítanos, por favor, compartir la constancia de expositor. Unos segundos nada más, por favor. Y ahí está. Doctor Miguel Ángel Vallejo Flores, de parte del Vicerrectorado de Investigación, en esta Semana de la Ciencia, organizado por el mismo Vicerrectorado de Investigación, a cargo del doctor Pedro Manuel Amaya Pingo, le hacemos entrega de esta constancia como expositor en este certamen. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Vallejo Flores, y seguramente hasta una muy próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes y gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Listo. A continuación, después de escuchar al doctor Miguel Ángel Vallejo Flores, continuaba la doctora Gloria Esperanza Cruz González. La verdad que la doctora se ha reportado muy mal de salud. Yo he tenido la oportunidad de comunicarme con ella. Está muy mal de salud, la ha sentido muy mal. Sin embargo, ella ha estado muy preocupada en su presentación. Sin embargo, como dicen, cuando hay un equipo grande, un equipo fortalecido, el tema no se cae. Y es así justamente que tenemos la presencia del doctor Arístides Hurtado Concha. El doctor Arístides Hurtado Concha es docente investigador permanente de la Facultad de Tecnología Médica, doctor en Psicología Educacional, magíster en Biología, licenciado en Biología, licenciado en Laboratorio Clínico, especialista en Didáctica Universitaria, especialista en Bioquímica Clínica, bachiller en Electrónica. Como experiencia docente, ha sido docente de la Universidad César Vallejo de Lima Norte, de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, es docente también de la Universidad Peruana Los Andes. También fue encargado en el Ministerio de Educación como especialista en innovación pedagógica. El doctor Arístides Hurtado Concha va a tocar el tema factores determinantes de anemia en niños menores de 5 años en el contexto de la pandemia por COVID-19 Perú 2020. Doctor Arístides Hurtado Concha, tenga usted muy buenas noches y sea bienvenido. Doctor, primeramente, muy buenas y cordiales noches. Primero quiero saludar a las autoridades de esta universidad por la acreditación de estas conferencias magistrales sobre investigación, denominado Semana Nacional de la Ciencia. Permítame compartir la diapositiva en esta plataforma virtual, por favor. ¿Se observa? Sí, si pudiera compartir su presentación, por favor. Ahí está, excelente. Bueno, ya usted lo dijo claramente, la investigación es factores determinantes de anemia en niños menores de 5 años en el contexto de la pandemia por el COVID-19 Perú 2020. Esto está desarrollado por un equipo multidisciplinario de investigadores y estudiantes que tiene una finalidad, en este caso, que es de generar conocimiento a partir de una realidad objetiva que se da. El contenido, primeramente, parte de un resumen y va las recomendaciones siguiendo el algoritmo de lo que es investigación científica. El resumen lo vamos a reducir en algo muy significativo, porque aquí en el resumen se van a detallar secuencialmente los objetivos, materiales y métodos, así como resultados y conclusiones, terminando con la palabra clave, ¿verdad? Entonces, aquí, por el tiempo, la introducción lo vamos a definir en este caso. ¿Aló? La introducción en nuestro país, en este caso, el 16 de mayo del 2020, se confirmó el primer caso de infección por el COVID-19. Esto, como ustedes saben, obligó al gobierno central a adoptar medidas como la cuarentena, restringiendo la movilización de personas. Aquí también se vio afectado las actividades de las estrategias sanitarias, entre ellas el programa multisectorial de lucha contra la anemia.
pues los servicios de salud como respuesta social, ¿no? Se dio primero la prioridad a la población afectada por el COVID-19, eso lo publicaron en MINSA 2020. Según MINSA, Ministerio de Salud, la anemia es un problema de salud pública álgido. Revela que 6 de cada 10 niños tienen anemia, asociada a desnutrición crónica infantil, siendo una de las consecuencias las complicaciones en el desarrollo cognitivo, desarrollo psicomotor y comportamiento durante los primeros años. Eso es lo que nos especifica dentro de la introducción, ¿verdad? Otro de los grandes es las preguntas de investigación. Primero, la pregunta general. ¿Cuáles son los factores determinantes de anemia en niños menores de 5 años en el contexto de la pandemia por el COVID-19 Perú 2020? Se formulan en este caso los problemas específicos. ¿Cuáles son las características demográficas de los niños, ¿no? En este caso, de los niños, ¿no? En menores de 5 años. ¿Cuál es la situación de la anemia infantil? ¿Cuál es el nivel de anemia en los niños estudiosos o estudiados en este caso, no? ¿Cuáles son las características del cuidado materno-infantil asociado a anemia? ¿Cuál es el grado de instrucción de la madre de niños con anemia? ¿Cuáles son los estratos de pobreza de la población de estudio? ¿Qué tipo de discapacidad se asocia con anemia en los niños? A partir de estos, como sabemos, van a surgir el desarrollo para generar lo que se denomina los resultados o el trabajo de investigación. Y aquí hablamos de algunos antecedentes, ¿no? Antecedentes nacionales y antecedentes internacionales. Vamos por el tiempo, va a sumar. González, en el año 2015, realizaron un estudio, González et, varios en este caso, realizaron un estudio transversal de anemia en niños menores de 5 años en zonas urbanas de Huancavelica y Ucael en el Perú. Se extrae de aquí la prevalencia de anemia es superior al promedio nacional, siendo 55.9 la anemia concurrente con parasitosis y la anemia concurrente con 2 o más causas de tipo más frecuentes, y se debe considerar aquí que la etiología se diferencia a nivel de una deficiencia de hierro, ¿no? Que es sostenido a través de programas que no son, en este caso, no se sostienen en el país por la economía. Velázquez, en el año 2016, investigaron los factores asociados con la anemia en niños menores de 3 años en el Perú. Un análisis a través de una encuesta demográfica de salud familiar realizada entre 2007 y 2013, identificaron los factores asociados con la anemia, definida como trastornos de la hemoglobina, que ha sido corregido a partir, en este caso, de los resultados, considerando la altitud como uno de los factores aleatorios, obteniéndose finalmente que hay una prevalencia muy alta, alrededor de 47.9%, donde hay necesidad de un hierro suplementario para poder administrar no solamente a los niños, también a las madres. Entonces, esto es uno de los que se puede extraer de esta investigación de Velázquez 2016. Ahora, nos vamos en este caso a la otra parte, la justificación. Hay una justificación social, ¿no? Pero aparte de la justificación social, la pandemia se ha observado prioritaria los pacientes afectados con el COVID. Esa ha sido la prioridad en esta pandemia. Pero también es necesario evidenciar que los determinantes que se ven, que se observan en estos estudios, bueno, escasos, pero que se dan en este tiempo de la pandemia, se ha encontrado que hay una anemia asociado con algunas discapacidades. Y también este caso está asociado a algunos trastornos, en este caso nutritivos. Muchos en este caso han denominado que la anemia no va solo, también va con la extrema pobreza. Seguimos. Dentro de los objetivos. Al hablar de los objetivos, tenemos que hablar de un objetivo general. Analizar los factores determinantes de anemia en niños menores de 5 años en el contexto de la pandemia por COVID-19 Perú 2020. Ese ha sido el objetivo general. Los objetivos específicos son conocer las características demográficas de los niños menores de 5 años, conocer la situación de la anemia infantil, establecer el nivel de anemia de los niños estudiados, determinar las características del cuidado materno-infantil asociado a anemia, determinar los estratos de pobreza de la población en estudio, conocer el grado de instrucción de la madre de niños con anemia, conocer los tipos de discapacidades que se asocian con la anemia en los niños. Esos fueron los objetivos centrados en nosotros, ¿verdad? Otro que vamos a ver en este caso es que cómo se desarrolló la metodología en estos. La metodología
lo podemos escribir. Hay un diseño de estudio que es observacional, descriptivo de los datos secundarios de la encuesta demográfica y de salud familiar, ¿no? Lógicamente, ENDES, llevada a cabo en el Perú en el año 2020. El universo de esta población de estudio incluyó a todos los que estuvieron en este caso contenidos o incluidos en esta deficiencia, ¿no? Nutricional, que es la anemia. Niños comprendidos, lógicamente, menores de 5 años, ¿no? Y que contaban con medición de hemoglobina baja. En este caso, la medición es lo que es un parámetro, un indicador que nos determinaba, ¿no? Cómo íbamos en este caso a clasificarlos y orientarnos en este caso a lo que es la orientación científica que tiene, ¿no? Entonces, hay una muestra de la encuesta, ¿no? Una muestra de la encuesta fue probabilística por regiones, porque había mucha población, ¿no? Y lógicamente que se ha estratificado. La unidad de análisis es un niño menor de 5 años. Esa es la unidad de análisis, ¿no? La unidad de análisis. Seguimos. Acá, la metodología, dentro también de la metodología, habría que considerar en este caso los instrumentos. Los datos se obtuvieron de la encuesta de hogares, ¿no? El cual han publicado 3 cuestionarios. El cuestionario del hogar, que incluye el listado de miembros del hogar y las características de la vivienda, importante. El cuestionario individual para mujeres de 15 a 49 años, que recopila datos de reproducción, anticoncepción, embarazo, parto, puerperio y lactancia. Y el cuestionario de traumatismos y enfermedades crónicas. Además, incluye un módulo en el que se registran todas las mediciones y pruebas peso, talla, para mujeres de 15 a 49 años y para niños de 0 a 5 años. El procedimiento que se desarrolla aquí, vamos a ver en este caso, el procedimiento fueron, primeramente, revisiones de 25 regiones con datos de registro en niños menores de 5 años, con valor de medición de hemoglobina. Los datos obtenidos fueron codificados para facilitar el procedimiento de ellos. Se realizó el análisis de los datos de acuerdo con cada variable objetivo de estudio y que respondía a los objetivos planteados, nuestros objetivos. Los datos fueron sometidos al análisis estadístico, ¿no? Versión SPS 21, ¿no? Lógicamente que acá se aplicó la estadística. Entonces, dentro de ello, se tuvo que ir a los resultados. Los resultados, vamos a ver, tenemos, por ejemplo, niños de grupo etario, ¿no? Según departamento. Aquí podemos observar, aquí observamos que hay niños en departamentos como La Libertad, un 34%, Lima, alrededor de 140.000, Piura, 35.000. O sea, estos niños de grupo etario, ¿no? Son aquellos que de una forma manejan, a pesar en este caso estamos hablando de zonas no netamente pobres, sin embargo, aquí se puede observar que hay un grupo etario por demanda que predomina, que hay prevalencia, ¿no? Hay prevalencia. Tenemos aquí la distribución de niños y niñas menores de 5 años, ¿no? Según sexo. Vemos, por ejemplo, que los niños, varoncitos, están con 49.2, las mujeres 50.8. Aquí no podemos decir cuál es la prevalencia bien marcada, están casi iguales. Pero lógicamente dentro de ellos hay un ligero una ligera ventaja de las niñas. Tenemos, por ejemplo, aquí resultados, porcentajes de niños y niños de 6 a 59 meses de edad, con prevalencia de anemia según departamento. Aquí podemos observar en este caso que hay zonas como Puno, ¿no? Donde hay una marcada prevalencia, 58%. Este 58% nos llama mucho la atención. Ucayali con 45%, o sea, 45%. Madre de Dios, 43%, siendo Tacna y Lima metropolitana lo de menor prevalencia. Es lógicamente que se preveía, pero hay zonas del Perú profundo que donde se observa que hay anemia muy, muy marcada. ¿No? Seguimos con el otro cuadro. El cuadro, madre de los niños con anemia y que tomó hierro por 90 días a más durante el embarazo 2020, ¿verdad? El 66% sí tomó hierro, pero ese hierro, ustedes saben que el hierro en niños que han estado con un tratamiento o con una vida un poco a través de lo que es la vida del campo, muchas veces ya sufre, en este caso, una anemia severa y por lo tanto hay trastornos a nivel de la mucosa gástrica y porque hay deficiencias, en este caso, en los receptores
en este caso de la vitamina B12, vitamina B6. Entonces, por lo tanto, a estos niños ha sido difícil, en cierta forma, tratar de acomodarlos dentro de la normalidad. Lógicamente que eso es lo que enmarca en este caso Carrero en su estudio de investigación que ya anteriormente señalé, pero que lógicamente que ahorita lo ahondo más. Ahora, el grado de instrucción en este caso es otro factor que también tenemos que ver, ¿no? No tiene que ver necesariamente el grado de instrucción. Ahí se puede observar que hay personas que tienen sin educación, pero sin embargo son dedicadas, ¿no? Algunos tienen educación primaria, pero son dedicadas. ¿Dónde prevalece? Los que tienen educación secundaria. Aquí hay un 64% de niños. Quiere decir en este caso de que la instrucción es algo que detalla básicamente que está muy lejano al amor o al afecto hacia los hijos, ¿no? No es independiente. Seguimos aquí en esta parte, que es la relación entre el grado de instrucción de la madre y anemia en niños menores de 5 años. Aquí también podemos ver de que si hay una ligera variación en cuanto a secundaria, pero es mínima. No necesariamente está muy distante de los valores que dan los que tienen primaria y los que tienen secundaria. En otras palabras, el grado de instrucción es algo que es secundario aquí, ¿no? Podemos decir el grado de cultura. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos resultados. Resultados, en este caso, entre estatus de pobreza y anemia en niños menores de 5 años. Sí hay una relación muy marcada aquí, ¿no? Entre la pobreza extrema y, lógicamente, la anemia. Y acá tenemos otro que es las discapacidades. Nada tiene que ver la discapacidad. No ha habido niños con trastorno de discapacidad. Solamente el 1.9% ha sido afectado. En cuanto a lo que es la discusión, ha habido una discusión muy asertiva en todos ellos. Y todos coinciden de que la anemia es uno de los factores que va a incidir básicamente en el desarrollo sociomotor y emocional de los niños. Y que lógicamente que hay porcentajes que dan en este caso la espalda. Hay un 42% de niños que tienen ese problema. En esta investigación hay un 57% que determina que hay en este caso un trastorno. O sea, es coincidente. Dentro de las conclusiones podemos citar, primero, el nivel promedio de la anemia en los niños en el Perú es de 29% en niños de 6 a 59 meses de edad. La prevalencia, según departamento, se presenta en Puno, ya fue marcado, con un 58%, Ucayali con un 45% y Madre de Dios, ¿no?, con 43%. Citamos a Cusco, que sigue, Huancavelica, llegando en este caso de un estándar de 40.9%. La desnutrición en los niños menores de 5 años tiene un alto porcentaje en Huancavelica. Huancavelica ha sido la zona más golpeada. Las madres de los niños con anemia y que no tomaron suplementos de hierro por 90 días o más durante el embarazo fueron 33.8%. Bueno, recomendaciones. Primero, realizar una investigación localizada en la región sur, oriente, porque son las zonas más devastadas o más localizadas de la anemia. Con énfasis en Puno, Cusco, en Madre de Dios, Ucayali, ¿no? En los países, en los departamentos más álgidos. Coordinar con las estrategias de intervención de la DIRESA y las facultades, en este caso, para contribuir desde lo académico con fortalecimiento de capacitaciones para promoción de consumo de micronutrientes con suplementos de hierro en los departamentos de Huancavelica, Loreto y Cajamarca. Realizar vigilancia y seguimiento nutricional a la madre de los niños con anemia y que no tomaron suplementación de hierro por 90 días o más durante el embarazo. Proponer actividades de responsabilidad social desde la academia con las madres de niños con anemia en grupos diferenciados por grado de instrucción primaria, secundaria y nivel superior. Muchas gracias. Esta investigación fue publicada en YICOS, una revista especializada, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias también a usted, doctor Arístides Hurtado Concha, por esta muy buena presentación. Realmente, no sé si habrán algunas consultas, preguntas por parte de los docentes que nos acompañan el día de hoy. ¿Alguna consulta, pregunta, por favor? Entiendo que no. Entonces, doctor Arístides Hurtado Concha se ha hecho presente con la exposición Factores determinantes de anemia en niños menores de 5 años en el contexto de la pandemia por COVID-19 Perú 2020.
De igual forma, doctor Aristides Hurtado Concha, vamos a hacerle entrega de manera virtual de la constancia por su presentación. Por favor, Alexander, muchas gracias. Muchas gracias Listo. a usted. Así está, doctor Aristides Hurtado Concha. Le agradecemos por su presentación en calidad de expositor en el certamen Semana de la Ciencia, conferencias magistrales sobre investigaciones. Esto a nombre del Vicerrector de Investigación, al mando del doctor Pedro Manuel Amaya Pingo. Muchas gracias nuevamente, doctor Aristides Hurtado, por su presentación y seguramente, como le digo a todos los invitados, expositores, hasta una muy próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Solamente una pequeña fingencia. Es Aristides. Aristides. No es Aristides. Correcto, no hay ningún problema. Hacemos la rectificación correspondiente. No hay ningún problema, doctor. Gracias. Muy gracias. De igual forma, agradecer a la doctora Gloria Cruz por su preocupación en tratar de cumplir a pesar de su estado delicado de salud. Muchas gracias también a la doctora Gloria Cruz. A continuación tenemos la presencia del doctor Javier Héctor Cáceres del Carpio. El doctor Cáceres del Carpio es médico oftalmólogo con subespecialidad en enfermedades de la retina y vitrio, bachiller de Medicina Humana y título de médico cirujano por la Universidad Ricardo Palma, título de especialidad en oftalmología en la Facultad de Medicina Hipólito Unanue de la Universidad Nacional Federico Villarreal, certificado de posgrado en enfermedades de la retina y vitrio en la Universidad de California, Irving, California, Estados Unidos. Ahora su posición actual es jefe de servicio de oftalmología en el Hospital Nacional Edgardo Revaliati Martins, Salud. También es docente de la Facultad de Medicina Hipólito Unanue, Universidad Nacional Federico Villarreal, investigador calificado con registro de investigadores en ciencia y tecnología del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, RENACIT, Perú. El doctor Javier Héctor Cáceres del Carpio nos va a presentar el tema titulado El agujero estenopeico como herramienta de tamizaje de problemas visuales por personal no especializado. Doctor Javier Héctor Cáceres del Carpio, tenga usted muy buenas noches y bienvenido a esta su exposición. Muy buenas noches, agradeciéndole al señor vicerrector y a todas las autoridades de la universidad por permitirme compartir con ustedes esta Semana de la Ciencia. Es interesante escuchar temas de las diferentes especialidades que tiene nuestra universidad, ¿no? Desde el día viernes que empezó, lunes, martes y hoy que continuamos hasta el día de viernes también, ¿no? Con diferentes temas. Y es interesante saber que poco a poco nuestra universidad está avanzando en investigación. Quiero presentar este tema de agujero estenopeico como herramienta de tamizaje de problemas visuales por personal no especializado, porque lo considero de manera que es un tema importante desde el punto de salud pública ocular. Quien les habla el día de hoy está hablando en representación de la comunidad del conocimiento, grupo de investigación en salud ocular e innovaciones clínico-quirúrgicas en oftalmología de la Facultad de Medicina Hipólito Unanue de nuestra universidad. Bueno, es un grupo de investigación joven, recientemente creado, pero que tiene muchas ganas pues de contribuir con un granito de arena, aunque sea en la salud pública ocular y en la oftalmología en nuestra población. Hemos escuchado múltiples veces diferentes proverbios, ¿no? Los ojos son las ventanas del alma, el alma en nuestra casa, nuestros ojos sus ventanas, y alguien dice por ahí, a lo mejor sí es que es como una ventana al alma, ¿no? Y yo quiero citar aquí al maestro doctor Francisco Loaiza Villar, un oftalmólogo que en paz descanse en el Instituto Nacional de Oftalmología, que nos decía, sí, los ojos son las ventanas del corazón, de los riñones y del cerebro. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta porque cuando nosotros los oftalmólogos hacemos un examen oftalmológico, como ustedes saben, empieza por ectoscopía, anamnesis, un examen que tiene muchas partes, que sale fuera del común del examen físico habitual que se hace en medicina, que incluye la toma de la agudeza visual, la toma de exámenes, examen con equipos que suelen ser onerosos y costosos y que no hay en la misma Lima, ciudad capital, no hay en todos sitios, para poder realizar pues y ver las estructuras y las ultraestructuras de nuestros ojos, tanto en la parte del segmento anterior, como después, como vamos a observar acá, córneas con un lente intraocular, un trasplante de córnea y diferentes cataratas, etcétera, diferentes patologías. Necesitamos de aparatos.
para poder trabajar y para poder hacer nuestro trabajo. Finalmente, haciendo un fondo nodojo, donde aquí efectivamente veo la ventana de mi cerebro, del corazón y de los riñones, al ver el estado de mi nervio óptico y de los vasos, donde puedo predecir cómo está funcionando estos órganos que hemos mencionado, ¿no? Teniendo acá una imagen que es finalmente pues más grande. Y no solo eso, sino tenemos que hacer exámenes auxiliares, donde incluyen pues equipos como tomografía de coherencia óptica, angiofluorescinografía, etcétera, que nos hace que sea una especialidad de alta tecnología y bastante costosa. Sin embargo, o mejor dicho, además y todavía, como decía, como dice el autor Bryce Echenique, en el mundo tenemos causas de ceguera muy importantes, ¿no? Al 2008, catarata y errores refractivos, o sea, necesidad de prescripción de lentes, correspondían a más del 50% de las causas de ceguera en el mundo. Uno creerá, pues no, es el glaucoma, la degeneración de macular, es el tracoma, la oncocercosis, las principales causas de ceguera mundial. No, son causas prevenibles. ¿Y cómo vamos al 2020? Al 2020, esta publicación reciente del 2021 nos encuentra resultados muy similares, que sigue siendo la catarata cerca del 40% y errores refractivos cerca del 9% a nivel mundial, como las causas principales de ceguera. Las otras causas en menor cuantía, retinopatía diabética, sí, glaucoma, regeneración macular relacionada a la edad, por supuesto que sí. ¿Y cómo vamos en Latinoamérica? En Latinoamérica se repite muy parecido, siendo catarata un importante 30% de errores refractivos, glaucoma en mayor número, retinopatía diabética, que es una patología muy común en nuestra Latinoamérica, bueno, y otras patologías, ¿no? Muy bien, entonces, ¿y qué pasa con déficit visual? Estamos hablando de ceguera legal, aquel persona que no puede ver la letra más grande de la cartilla que ustedes todos conocen. Pero ya déficit visual moderado y severo, que no pueden ver más allá de la mitad de la cartilla o menos de la mitad de la cartilla que ustedes conocen. Repetimos, importante, cerca del 30% de catarata, pero 19% en Latinoamérica, esto es global en Latinoamérica, pero vemos que alrededor de más del 50% y 60% pasan a ser errores refractivos. Glaucoma, degeneración macular, retinopatía diabética siguen siendo porcentajes para considerar, pero algo tan prevenible como la catarata y el error refractivo se lleva más del 60%, 70% de las causas de déficit visual moderado y severo. ¿Qué quiere decir? Que nuestras políticas de salud ocular tienen que ir enfocadas hacia estas patologías más comunes, que es prevenible. La gente está con déficit visual que no están viendo y por cosas que se pueden prevenir con cirugía en el caso de las cataratas y con una apropiada evaluación y prescripción de lentes, de ser el caso, en los errores refractivos no corregidos. ¿Y cómo estamos en Perú? En Perú tenemos el estudio más reciente del 2014, basado en información recolectada del 2011, realizado por el Instituto Nacional de Oftalmología, por la doctora Betty Campos y su grupo, y en el cual encontramos pues que en mayores de 50 años, en una muestra de 5,000 personas que ellos tomaron, encontraron pues que efectivamente, tal como hemos visto en todos los estudios, un buen porcentaje de causa de ceguera se lo lleva la catarata. Mayores de 50 años incrementamos más la catarata, los anteriores gráficos eran todas las edades. Sigue como importancia el glaucoma, degeneración macular y otras enfermedades. Sin embargo, para déficit visual moderado y déficit visual severo, además de la catarata, aparece en gran porcentaje los errores refractivos nuevamente. Entonces, cuando tenemos que planificar nuestras políticas de salud pública ocular, debemos enfocar en lo que estamos encontrando, en la realidad que encontramos. Por eso es importante investigar en salud pública para poder aplicar lo que existe en la realidad finalmente en estas políticas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué está sucediendo en nuestro país? ¿Existen políticas de salud pública? Bueno, sabemos que la Instituto Nacional de Salud nos sugiere problemas prioritarios de investigación, ¿no? A través de esta resolución ministerial, donde identifican cuáles son las áreas más álgidas en salud que necesitan investigación, ¿no? Y para el 2019, antes de que inicie la pandemia,
publicaron estas 11 prioridades, ¿no? Antes de saber que, pues, obviamente que llegaba el COVID, pues, con todo lo que nosotros conocemos, y priorizaron accidentes de tránsito, cáncer. Importante que los pacientes, pues, que mucha gente tenga que morir atropellada en un accidente de tránsito, donde se ha visto en nuestro país, lamentablemente. Cáncer, que la gente tenga que morir por cáncer teniendo ya la tecnología para poder prevenir la mayoría de ellos. Enfermedades metabólicas y cardiovasculares como diabetes, hipertensión que están en aumento. Enfermedades respiratorias y neumonía. ¿Cuántos niños mueren por el friaje, por en nuestra serranía, por enfermedades respiratorias? Y aquí entra el COVID. Las ITS, VIH y SIDA siguen importantes, malnutrición y anemia también, ¿no? Tal como lo mencionó el ponente anterior, que es definitivamente algo muy importante. Enfermedades metaxénicas y zoonóticas ni se diga. Tenemos dengue en Lima, tenemos chikungunya, ¿qué más tenemos, no? Salud ambiental y ocupacional, que ha vuelto a tomar fuerza, pues, en las empresas, ahora con el COVID, pero ya desde antes de ello, cómo protegemos a nuestros trabajadores. Salud materna, perinatal, neonatal, se diga, seguimos teniendo muertes perinatales altas, muerte infantil alta, salud mental importante, tuberculosis importante, y la salud ocular, ¿dónde está? ¿Dónde se quedó la salud ocular? Yo calculo que tenemos tantas prioridades que la salud ocular está en el 15, 16, 17, 18, 19, 20, de repente más atrás. Pero no por eso debemos dejar de plantear y pensar en salud pública ocular. Y tenemos en el país algo, sí, hay un plan de estrategia sanitaria nacional para salud ocular y prevención de la ceguera, en la última versión publicada del plan 2014 a 2020, que fue básicamente elaborada por el INO, con la evaluación o participación de algunos sectores, pues la Sociedad para la Oftalmología, Salud, privados y algunas, bueno, Fuerzas Armadas, pero bueno, mayoritariamente ellos plantearon estrategias, pues, muy genéricas, muy generales, para, pues, empezar a establecer o implementar estas políticas de salud pública oftalmológica, ¿no? Ocular, ¿no? Sin embargo, ya estamos diciendo o hemos dicho que además de que tenemos todas estas necesidades, además y todavía, la evaluación oftalmológica es complicada, es cara. No me basta con llevar a un profesional oftalmólogo que tiene que haber concluido 7 años de medicina, 1 año de serum y 3 años de residencia a un pueblo lejano para que pueda atender a los pacientes. No me basta si es que no lo mando con el equipamiento adecuado, y ese equipamiento es caro. El oftalmólogo solo en un pueblo alejado no va a poder hacer mucho si es que no tiene el equipamiento. Y es caro y es difícil. Entonces tenemos que buscar estrategias para poder hacer prevención en estas áreas, empezando con tamizaje, por ejemplo. Y aquí viene este aparatito y aquí viene el título que de repente muchos de ustedes no están familiarizados con el nombre de agujero estenopeico. ¿Qué cosa es agujero estenopeico? Recordar este principio físico que hemos aprendido todos en física de la cámara estenopeica, ¿no? En el cual una caja cerrada, se hace un pequeño agujero y se proyecta la imagen misteriosamente, y es el principio para la cámara estenopeica. Bueno, interesantemente, este principio nos interesa y nos sirve mucho en oftalmología. Cuando nosotros evaluamos la agudeza visual y hacemos leer al paciente las famosas letras que ustedes todos conocen, lo hacemos de varias formas, ¿no? Sin corrección significa así, tal como uno vino al mundo, con corrección si es que uno usa lentes, como en mi caso, y además, si es que el paciente no logra alcanzar todas las letras de la cartilla, se le pide que mire a través de estos agujeritos que se llaman el agujero estenopeico. ¿Y qué función tiene o qué sabemos que tiene? ¿Qué va a pasar? Que aquellas pacientes, aquellas personas que, digamos, me llegan a la mitad de la cartilla o a las letras más grandes sin corrección, y con el agujero estenopeico me mejoran la agudeza visual, me mejoran la visión, quiere decir que estos pacientes van a responder, van a mejorar usando lentes, o que tienen alguna patología oftalmológica que puede ser fácilmente resuelta. Entonces, ¿y por qué sucede esto? Nosotros nos olvidemos que al ojo llegan las luces, la reflexión de lo que vemos es la reflexión de de la luz en todos los objetos, en todo lo que hay a nuestro alrededor, y entran múltiples rayos de luz al ojo en todas las direcciones. Al poner un filtro estenopeico, al poner un pequeño agujerito, un pinhole, como le dicen en inglés, entra la luz solo los rayos paralelos y hacen más fácil foco a nivel de la fobia, y es por eso que el paciente o la persona logra mirar mejor. Entonces la pregunta es, ¿podemos hacer uso
de algo que es tan simple y sencillo como tener una cartilla de Snellen bien iluminada, tener un agujero estenopeico que no necesariamente tiene que ser tan bonito como el de esta foto, puede ser en una madera con un agujero, en un cartón oscuro con un agujero. Puedo promover que en las escuelas, en los centros de salud, en los centros comunales, se pueda hacer tamizaje de problemas oftalmológicos con esto tan sencillo. Necesito, pues, para poder hacer tamizaje, movilizar el aparataje que necesita un oftalmólogo para hacerlo, o es una opción poder hacer este tamizaje para luego activar las redes de referencia o evacuación según las diferentes instituciones donde nos encontremos para poder brindar a nuestros pacientes la atención. Mucho tiempo hace ya se habla de que el país estamos muy malos en la prueba PISA, salimos mal en matemáticas, salimos mal a nivel de los rankings de la escuela primaria, etcétera, comprensión lectora, etcétera. Y uno de los factores que han identificado y han dicho muy bien debe ser la anemia. Tenemos muchos niños anémicos, no aprenden en la escuela. Correcto. Y yo les pregunto, ¿cuántos de esos niños ustedes están seguros que miran bien, que tienen una agudeza visual adecuada? ¿Cuántos de ellos han sido evaluados o han tenido la oportunidad de ser evaluados para que no tengan algún problema visual? De repente ninguno, de repente muy pocos. Y pues tienen lamentablemente el riesgo de ser ambliopes u ojo perezoso u ojo vago, como se le llama, si es que no han sido atendidos a tiempo. Y esta es una opción que se puede plantear para poder hacer tamizaje, screening, en la población en general. Entonces, a propósito de este tema, con el grupo de investigación de oftalmología de la Facultad Hipólito Unanue, Medicina Hipólito Unanue, nos hemos planteado este pequeño trabajo de investigación que está ongoing, que es el tamizaje precoz de ametropías y enfermedades oculares por personal no especializado y su correlación con examen oftalmológico en un centro urbano. Los autores están ahí los que se mencionan, con la participación de alumnos de la cátedra, que es importante que ellos también estén involucrados en la evaluación. Entonces nos planteamos si es que el uso del agujero estenopeico por personal no especializado, lo que queremos ver el personal no especializado, no los oftalmólogos, no los optómetras, sino personal con un mínimo entrenamiento, que puede ser la comunidad o puede ser personal técnico, puede hacer un tamizaje precoz de vicios de refracción y enfermedades oculares y ver esta correlación con el diagnóstico realizado por un médico oftalmólogo en una comunidad de la Organización Villachosicana durante el 2022. El objetivo general, el mismo, y además diferentes objetivos específicos, siendo el principal identificar la correlación entre el resultado obtenido por el personal no especializado con la evaluación después realizada por el personal especializado, que son los médicos oftalmólogos. Entonces, es una investigación bastante sencilla, prospectiva, transversal, descriptiva, correlacional, y el ámbito espacial y temporal Villachosicana, el Instituto Lurigancho-Chosic en el año 2002, y todos los pobladores de esta urbanización que inició como una invasión hace 50 años y que está organizada pues con participar en el estudio. ¿Y en qué consistía pues el procedimiento? Pues obviamente se contactó con los dirigentes de esta comunidad, se les pidió la autorización correspondiente para poder ser evaluados. Cuando aceptaron, se hicieron las coordinaciones para poder explicarles en qué consistiría, y una vez que la población aceptó, se diseñó un consentimiento informado, en la cual los pobladores darían su consentimiento para participar en la investigación. ¿Y en qué consistiría? El paciente, o mejor dicho, el poblador, sería entrevistado primeramente, donde se le haría unas preguntas sobre sus antecedentes, sobre su anamnesis, molestias, antecedentes oftalmológicos generales, etcétera. Y luego pasarían a una evaluación por personal no especializado, que son los alumnos, nuestros alumnos, quienes harían la evaluación de la agudeza visual con corrección, sin corrección, con estenopeico y con corrección si es que lo utilizan, y luego los pacientes serían divididos en dos grupos. Aquellos que mejoran serían vistos por un oftalmólogo para darles una prescripción de lente y de paso corroborar la evaluación hecha por el personal no especializado, y otro grupo que no mejoraba la agudeza visual, qué otra patología oftalmológica tenía, ¿no? Los aspectos, como ya hemos dicho, los pacientes se les ha pedido la autorización a la comunidad y se ha pedido la autorización, consentimiento informado a cada uno de ellos.
a los pacientes se les, por participar, los que necesitaban se les ha estado brindando la refracción, que es la medida de los lentes que necesitasen, para que ellos pues se pudieran mandar a hacer el lente si es que lo deseasen después, ¿no? No se ha dado ningún otro tipo de compensación ni nada para los participantes. La comunidad Villa Chosicana, que es el distrito de San Juan Lurigancho Chosica, que es Chosica, como bien conocemos, al otro lado del río, inició como una invasión y hace 50 años, y ya es una urbanización muy organizada, con sus pobladores organizados en diferentes áreas, ¿no? Y lamentablemente todavía nos encontramos pues en pandemia COVID, y hacer este tipo de trabajos presenciales, por más que nos reunimos en 3 oportunidades con la población, si bien hubo participación, no hubo tal como la esperaba, porque la recolección fue en agosto, a mediados de agosto, y la última parte del mes de agosto, donde todavía nos encontrábamos saliendo pues de la cuarta ola, ¿no? Entonces, ¿en qué consistía más o menos? ¿En qué consistió la evaluación? El personal no especializado, en este caso nuestros alumnos de la universidad, evaluaban a los pacientes en una distancia de 6 metros con el respectivo pues aparato que es el oclusor, sin corrección, con agujero estenopeico, como podemos ver en esta otra imagen, y con corrección si es que la tenían. Cuando hablamos con corrección nos referimos a los lentes. Y esto pues lo hacía un alumno que registraba la información. Entonces, esa ha sido la primera parte. Por supuesto, previamente se le pidió el consentimiento informado, como ya hemos dicho. Una vez que dieron su consentimiento informado, se le hizo una entrevista sobre sus antecedentes, sobre, cuestiones de filiación, sociodemográficas, etcétera, ¿no? La segunda parte consistió en que estos pacientes, estas personas que corrigieron, el grupo que corrigió, fueron evaluados para obtener su refracción, obtener su medida y de paso cotejar o comprobar la evaluación hecha por los personal no especializado, que fueron los alumnos. Y el segundo grupo se sometió a una evaluación oftalmológica completa, que incluyó examen en lámpara de hendidura portátil que llevamos hasta la comunidad, y examen de fondo de ojo a aquellos que lo necesitasen, que también llevamos algunos equipos a la comunidad, para poder pues brindar un poquito de no dejar en duda a los pacientes, a las personas que tengo, ¿no? O sea, ya no mira bien. ¿Por qué no mira bien? Por lo menos darles una respuesta, una idea de lo que tendrían que hacer de aquellos pacientes pues que tenían alguna patología, ¿no? Estos son avances de resultados, no son resultados finales. Los resultados finales los estaremos presentando en el informe final correspondiente y pues en la publicación correspondiente. Pero tenemos una edad media aproximadamente de 41 años, una edad de 4 años, edad mínima y máxima de 85 años. La mayoría tuvieron buena agudeza visual en ambos ojos, 20-25 fue la media, igual la mediana, y una moda fue de 20-20, sin contar los valores extremos. Y en el avance de los resultados sí se encontró que había una correlación entre los resultados mayoritaria, por lo menos entre la evaluación obtenida por los personal no especializado, en este caso son nuestros estudiantes de medicina, y con la evaluación realizada por el personal de médicos oftalmólogos o especializado, que después reevaluó a estos pacientes. Entonces, regresando a este punto, yo creo que si bien este es un trabajo muy pequeño, un trabajo que nos permite por lo menos dar un poquito de validez y de validación a este instrumento tan sencillo y tan simple que lo tenemos olvidado, que es el agujero estenopeico, y que nos permitiría potencialmente pues hacer tamizajes por personal no entrenado en nuestras comunidades alejadas, ¿no? Teniendo en cuenta lo que ya hemos mencionado, que los costos de la instalación de un consultorio oftalmológico es caro, ¿no? No me basta con llevar a una población lejana a un médico oftalmólogo, como alguna vez lo propusieron, no hacer el serum de los especialistas, que hagan 2 años o 1 año más de trabajo comunitario. ¿Qué va a hacer el médico oftalmólogo si no tiene los elementos necesarios? Más fácil, más barato, más real estaría hacer el screening de estos pacientes y llevarlos a centros locales, regionales, totalmente pues equipados para poder dar la atención que nuestros pacientes necesitan. Eso es todo lo que le quería presentar el día de hoy. No sé si es que tienen alguna pregunta. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias también a usted, doctor Javier Héctor Cáceres del Carpio. Y no sé si habrá alguna consulta a señores docentes, de repente alguna consulta respecto a la interesantísima exposición del doctor Cáceres del Carpio. ¿Habrá alguna consulta, alguna duda, algún comentario de repente al respecto? ¿No? Bueno, al parecer, doctor Cáceres del Carpio, todo ha estado conforme, todo bien explícito, y cuando es así no hay mayor particularidad para hacer consultas. Más bien lo que sí nos va a permitir, por favor, doctor Javier Héctor Cáceres del Carpio, es entregarle su constancia a mérito de esta excelente exposición. Y es así que tenemos la misma, doctor Javier Héctor Cáceres del Carpio, de parte del Vicerrectorado de Investigación, al mando del doctor Pedro Manuel Amaya Pingo, le hacemos entrega de esta constancia de expositor en el certamen de la Semana de la Ciencia, conferencias magistrales sobre investigaciones realizado el día de hoy, 16 de noviembre. Muchas gracias, doctor Javier Héctor Cáceres del Carpio, y seguramente hasta una próxima y muy pronta oportunidad. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Muchas gracias. Es así como el día de hoy, estimados docentes, terminamos esta sesión del día de hoy con la excelente exposición del doctor Javier Héctor Cáceres del Carpio, con su tema el agujero estenopeico como herramienta de tamizaje de problemas visuales por personal no especializado. Y el día de mañana toca las exposiciones al área de ingeniería y ciencias básicas, por lo cual también hacemos extensiva la invitación para que nos sigan acompañando. Parece mentira cómo se pasa el tiempo, faltan solamente 2 días más y acabamos con esta Semana de la Ciencia, pero ojo, solamente con la Semana de la Ciencia. Lo que estamos haciendo investigación es una constante, creo yo. Muchas gracias, señores docentes, señores administrativos, señores estudiantes, y hasta el día de mañana a las 6 de la tarde, por favor, nuevamente. Un fuerte abrazo, muy buenas noches.